todos, mi nombre es Raquel Asunción Díaz Alonso, soy la enfermera del servicio de Infocáncer. Quería agradeceros a todos el que estéis hoy aquí acompañándonos y vuestra labor en la asociación. Vamos a empezar con el primer bloque. A ver, comparto la pantalla. Disculpa un momento, aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues el bloque 1, vamos a hablar sobre las medidas de seguridad y de prevención, ¿vale? Vamos a empezar haciendo una introducción, pues para que podáis saber un poquito las informaciones que tenemos a día de hoy del coronavirus, que como veis tampoco es mucho, pero bueno, espero que os pueda ser de utilidad o de curiosidad. Y por otro lado, pues ya vamos a ver las medidas de seguridad y de prevención. Bueno, esta introducción la he extraído de la información científico-técnica publicada por el Ministerio de Sanidad a fecha de 2 de junio de este año, que es la última actualización. Probablemente mientras os lo cuento estén saliendo informaciones nuevas. Información, vayamos a fuentes fiables, ¿vale? Al Ministerio de Sanidad, a la Organización Mundial de la Salud, para tener las informaciones actualizadas. Bueno. Tenemos que diferenciar, por un lado, lo que es el virus, ¿no? Y por otro, la enfermedad, los dos conceptos básicos que a veces las palabras se entremezclan. Veréis, los coronavirus son una amplia familia de virus que conocemos que pueden causar infecciones en los seres humanos y en una amplia variedad de animales, como aves y mamíferos. Conocemos bastantes datos sobre otros coronavirus de esta familia, ¿no? Y la mayoría de ellos tienen su origen en los animales. En los humanos se sabe que varios coronavirus producen diferentes cuadros clínicos que van desde los resfriados comunes hasta enfermedades más graves de las que a lo mejor habéis oído hablar, como el síndrome respiratorio agudo grave o el síndrome respiratorio de Oriente Próximo, el MERS, que ha mencionado alguna vez Fernando Simón, ¿no? Y bueno, este coronavirus de ahora, denominado SARS-CoV-2, no se conocía hasta, como bien sabéis, diciembre de 2019, cuando se notificó en Wuhan, en China. ¿Vale? Por un lado tenemos el virus, por el otro la enfermedad que produce, la COVID-19, coronavirus 16, que bueno, como curiosidad os cuento que buscando en la RAE, pues no está estipulado si hay que decir COVID o COVID. Como no hay una norma para acentuar los acrónimos, pues bueno, en principio la tendencia general en España es aguda, COVID-19, pero bueno. A día de hoy, pues hay muchísimas cuestiones al respecto del coronavirus que todavía desconocemos, ¿no? Y que se están investigando. Respecto a su origen, pues se considera, ¿no? Se cree que como la mayor parte de los coronavirus provienen de un animal, pues este también puede ser. La hipótesis más aceptada a día de hoy es que un virus de murciélago ha podido evolucionar hacia el coronavirus que conocemos actualmente. No obstante, pues bueno, lo que os comento que no está muy claro el origen. Y el modo en el que ha podido transmitirse el virus de un animal a un humano, pues también se desconoce. Se cree o se supone que ha debido ser por contacto con el primer animal infectado o por su secreción. Perdonad que... por otra parte, el contagio del coronavirus, como todos conocéis, pues por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras o por contacto, perdonad, por contacto con las manos o los fómites, ¿no? Los objetos o superficies contaminadas de estas secreciones que luego nos llevamos a boca, nariz, ojos. Bueno, la evidencia actual muestra que existe transmisión de la infección también a partir de personas que están asintomáticas o en las fases, perdón, en las fases presintomáticas de la enfermedad. De hecho, disculpad, que no se oye. Sí, ¿te oímos? Perdonad, me están apareciendo mensajes en los que dicen que se oye con eco, disculpad. No, a veces se corta, pero... Tranquila, Raquel, sigue, se oye. Vale.
Pues como hablábamos, en un informe que se publicó ayer, hablan de que incluso entre 1 o 3 días antes de empezar a desarrollar síntomas, pues se habían notificado casos de contagio. En las heces también puede aparecer el virus, pero por las informaciones que hay, cabe esperar que la transmisión fecal-oral sea menor que la de estas otras vías de las que hemos hablado, ¿no? Respiratorias y por vómitos. Como habéis podido ver, que hay mucha información al respecto, pues se han hecho estudios de en qué superficies es viable y durante cuánto tiempo, ¿no? El coronavirus. Sí que se ha visto, claro, teniendo en cuenta condiciones de temperatura, de humedad estipuladas, pues que en el cobre puede estar 4 horas, en el cartón 24, en el acero 48. Pues bueno. Lo más importante que debemos saber al respecto de las superficies y del contagio es que lo podemos limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes, luego veremos, que matan el virus, ¿no? Respecto al contagio de animales, que lo habíamos hablado un poquito antes, pues sí que se han visto que hurones, felinos, bisones, hámsteres y en menor medida los perros son susceptibles a la infección y pueden desarrollar la enfermedad, ¿no? Se han visto casos de contagio de humano a animales. Hay muchos casos hay muy poquitos casos descritos de contagio de los animales a los humanos, ¿no? De hecho, se ha visto la primera vez el contagio en una granja de bisones, que son este animalito que veis aquí, en Holanda. Han sido los primeros casos notificados de que se haya transmitido desde el animal infectado al humano. En este sentido, la OMS recomienda mantener siempre las medidas básicas de higiene al tratar con los animales. Pues, podéis imaginar, lavarnos las manos después de tocarlos, no compartir comida con ellos, no dejar que nos laman. Respecto a los síntomas del coronavirus, pues el periodo de incubación, ¿no? Desde que estamos en contacto hasta que empiezan a aparecernos síntomas, suele ser de alrededor 5 o 6 días, pero puede variar entre 1 y 14. Los síntomas más comunes que se han descrito pues son la fiebre, la tos seca, el cansancio, la disnea o sensación de falta de aire. En algunos casos también se ha podido ver conjuntivitis, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolores múltiples, cabeza, garganta, muscular, diarreas y vómitos, erupciones cutáneas. Incluso se han visto cambio en el color de los dedos de manos y pies, ¿no? Y este cuadro de síntomas suelen comenzar de una forma gradual. En el 80% de los casos, la enfermedad cursa de una forma leve o moderada, ¿no? El 15% precisan un ingreso hospitalario y el 5% cuidados intensivos. Por lo que se ha visto, cualquier persona puede contraer la enfermedad y caer gravemente enferma, pero generalmente los casos más graves han ocurrido en personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación, pues de 2 semanas cuando ha sido leve, 3-6 semanas cuando ha sido una situación más grave o crítica, y desde el inicio de los síntomas hasta que se instauran síntomas graves, 1 semana, y el fallecimiento entre 2 y 8. Son los datos que tenemos hasta ahora. Los principales grupos vulnerables, pues según este informe técnico del día 2 de mayo, las personas de mayor edad, y en este momento pues no establecen en este informe concreto una edad, ¿no? Pues que se está viendo porque también influyen más variables, ¿no? Como las enfermedades crónicas. Las embarazadas siempre por el principio de precaución y bueno, se considera también mayor vulnerabilidad las personas que viven o trabajan en instituciones cerradas, principalmente mayores en residencias. Y otras personas, las personas fumadoras o que padecen obesidad, pues también pueden tener más riesgo de que la enfermedad sea más grave. Respecto a las pruebas diagnósticas, que seguro que habéis oído un montón de cosas últimamente, ¿no? en torno a ellas, pues bueno, este esquema del gobierno la verdad es que es así muy sencillito y lo explica muy bien. Tenemos por un lado los test de PCR, ¿no? Que es la reacción en cadena de la polimerasa, que se obtiene una muestra respiratoria y lo que se busca es el ARN del virus, ¿no? Es lo que es el material genético de los virus. En principio, estos test PCR pues diferencian muy bien entre microorganismos que evolutivamente son muy cercanos, ¿no? O sea, que son como muy específicos para localizar al virus. También detectan este ARN en cantidades pequeñas, ¿no? de material y se detecta en las primeras fases de la enfermedad respiratoria. Entonces, bueno, pues en principio es el test más fiable.
Se han elaborado, luego después, cuando se ha conocido un poquito más de la enfermedad, los test rápidos, que para que os hagáis una idea son un poco como un test de embarazo, ¿no? Que es en 10-15 minutos tenemos el resultado y se puede hacer o bien mediante una muestra sanguínea con una gotita de sangre, y se detectan los anticuerpos que ha podido producir nuestro cuerpo contra el virus, ¿no? Y otro tipo de test rápido es con una muestra respiratoria, que lo que se encuentran son las proteínas del virus. ¿Qué pasa con estos test rápidos? Pues que son un poquito menos sensibles, pero sí que son más rápidos de cara a tener el diagnóstico. ¿Qué ocurre con ello? Pues que si el test rápido, el resultado sale positivo, se establece el diagnóstico. Si sale negativo y la persona tiene síntomas que puedan ser compatibles y que el médico considere que puede ser, se hace una prueba de PCR, que en caso de salir también negativa, si se sigue teniendo sospecha, se vuelve a repetir una vez para, bueno, pues intentar confirmar al máximo posible. O para que os hagáis un poquito la idea de este tema de las pruebas. Respecto a los tratamientos, pues no existe a día de hoy un tratamiento específico. Se están probando diferentes antivirales, pero bueno, a día de hoy no puedo decir tratamiento específico porque aún no lo han estipulado. Lo que sí que existen son muchas opciones terapéuticas para el control de todos los síntomas que produce el coronavirus, ¿no? Pues desde la fiebre, las dificultades respiratorias, todo en ello sí que hay opciones para poder tratarlo. Es importante recordar que no debemos utilizar antibióticos como medio preventivo o de automedicación en un tratamiento. Sabéis que la automedicación debería estar prohibida para todo, ¿no? Y en este caso del coronavirus, pues evidentemente también. ¿Qué pasa a veces? Que tenemos una infección vírica y el médico, se habrá pasado alguna vez, nos acaba mandando un antibiótico. ¿Esto por qué es? Pues porque una infección vírica puede a la vez coexistir con una sobreinfección bacteriana, en cuyo caso el antibiótico para las bacterias sí que actúa, ¿vale? Pero no nos tenemos que tomar nada a medio de prevención o de automedicarnos nosotros porque tengamos algún síntoma sin haber hablado con el médico. Respecto a las vacunas, a fecha de la semana pasada había 110 vacunas candidatas, de las cuales 102 estaban en fase preclínica. Estaban en fase preclínica. ¿Qué significa? Pues que están todavía probados en laboratorio, en animales. Y 8 de ellas ya estaban en fase clínica, ¿no? Que es probar con humanos. Lo que pasa es que un ensayo clínico también lleva, a su vez, varias fases dentro, lleva 4 fases. Con lo cual, en resumen, pues que todavía nos queda probablemente un largo camino, ¿no? Hasta que se desarrolle la vacuna. Ahora, respecto a la evolución, ¿no? Algo que también nos preguntamos a menudo, ¿qué va a pasar este verano con el coronavirus? Pues se desconoce si el coronavirus va a tener un patrón estacional como pasa con otros virus o no. En principio, lo que dice el gobierno es que es probable que en verano se va a seguir transmitiendo, aunque se prevé que con menor intensidad. Y ya pasamos a las medidas de seguridad y de prevención, ¿vale? Del contagio del coronavirus. Por un lado, pues como podéis imaginar, esto seguro que lo habéis visto 1000 veces, la higiene de manos, el cubrirnos con el codo al toser o estornudar, usar pañuelos desechables y tirarlos, tener precaución con las superficies y limpiarlas, no compartir objetos y alimentos con otras personas, evitar tocarnos ojos, nariz, boca, la distancia física, que también vamos a hablar de ello. En principio de 2 metros, ¿vale? Aunque en el Real Decreto publicado ayer, que ya trata sobre la nueva normalidad, ¿no? Cuando se pase a la fase 3, hablan de distancias mínimas de 1,5 metros, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí entre el 1,5 metros mínimo, los 2 metros recomendados. El utilizar mascarilla y si en caso de presentar síntomas o de haber estado en contacto con alguien que luego ha tenido coronavirus, pues las medidas de aislamiento de cuarentena que luego también vamos a ver. Y como os comentaba, muy importante, dentro de las medidas de prevención, incluso lo he metido para que veáis lo importante que es el mantenernos informados de fuentes fiables que no nos induzcan a error y que bueno, no nos puedan llevar a tener comportamientos peligrosos. Dice en este informe que os comentaba, en un informe que sacaron ayer de recomendaciones de uso de mascarillas en el contexto de COVID-19, que el riesgo de contagio se minimiza mediante el uso de medidas de protección que ha estipulado el Gobierno por orden de prioridad,
en este orden, ¿no? Mantener la distancia, reforzar la higiene de manos respiratoria, limpieza y desinfección de espacios y usar los equipos de protección. Muy importante, de verdad, que tengamos en cuenta que la protección adecuada se consigue a través de una combinación de las medidas. No nos vale de nada ponernos la mascarilla si luego nos vamos a frotar un ojo con las manos sin habernoslas lavado, ¿no? Pues las medidas hay que combinarlas entre sí y es muy importante hacerlo. Bueno, respecto a cómo ponernos los materiales, pues yo os he puesto este ejemplo, ¿no? En principio, para colocarlos, pues lo primero tendría que ser el lavado de manos, evidentemente, que ya contéis con ello, la bata, luego la mascarilla, luego la protección ocular, si nos hace falta para lo que vayamos a hacer, y después los guantes. De cara a retirarlo, vais a ver que según la fuente que se consulte, pues hay un poco disparidad de criterios en este sentido, ¿no? Yo os he puesto este orden, pero en realidad lo que tenemos que pensar de cara a quitarlo es hacerlo con lógica, ¿no? O sea, no vamos a tocar, si nos hemos quitado el guante, con las manos sin guante, la bata por fuera, o no vamos a tocar con los guantes puestos, la bata por dentro, ¿no? Es un poco simplemente el pensarlo despacio. Tened en cuenta que todas estas medidas al principio se hacen un mundo, porque es normal, ¿no? Cuando nunca nos hemos tenido que ver poniéndonos y quitándonos cosas, se nos hace todo complicadísimo, difícil. Al final, a base de hacerlo 1000 veces, se acaba interiorizando y se acaba sistematizando y lo acabamos haciendo. Ahora bien, pues al principio tenéis que tener en cuenta el pensarlo mucho, ¿no? Y despacio y decir, a ver, qué estoy tocando, qué no estoy tocando y cómo lo tengo que hacer. Recordad que en muchos casos vais a estar en los hospitales, ¿no? Que hay personas sanitarias. Si tenéis cualquier duda, lo podéis preguntar al servicio de prevención, ¿vale? O nos podéis consultar a nosotros, no pasa nada. La idea es eso, hacerlo de la manera más segura posible. Dentro de las medidas de seguridad y de prevención, la higiene de manos, que ya decimos importantísima, la más sencilla y eficaz para cualquier virus, incluido el coronavirus. Bueno, aunque el gobierno ha puesto una foto así muy explicativa, os voy a poner un vídeo de nuestro compañero Sebastián, que no sé si se va a escuchar. No sé si lo oís. No se escucha, Raquel. No se oye. Vale, no os preocupéis porque os lo voy contando yo, si no, con el sistema no funciona. Vale, veréis, Sebastián ha elaborado este vídeo de una forma muy curiosa y muy llamativa. Se ha puesto unos guantes para ahora aplicarse betún y que podamos ir viendo, en función de cada paso del lavado de manos, qué zonas quedan limpias y qué zonas no quedan limpias. Uy, que tengo yo ahora el audio apagado. Sí se te oye, Raquel. ¿No se me oye? Sí, se te oye. Vale, perdona. Sí se te oye. Raquel, lo que tienes apagado es el audio del vídeo. Perdona, sí, lo he quitado porque como no se oía, para no volverme yo loca, ¿vale? Perdonad. Sí, porque si vosotros no lo oís, pues... Vale, pues como estáis viendo, Sebastián se aplica el betún para que podamos ir viendo, ¿no? Es como a modo de jabón, por así decirlo. Vale, y ahora ya veréis qué curioso es. Lo que dice aquí Sebastián es que primero tenemos que empezar el primer paso frotándonos lo que es palma con palma de la mano, ¿vale? Como estáis viendo. Después nos frotamos el dorso de una mano con la palma de la otra. Como podéis ver, las puntas de los dedos aquí no están limpias, ¿vale? Ni el dedito pequeño. Entonces nos frotamos entre los dedos y ahora nos frotamos el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra. Después de ello, el dedo gordo, el dedo pulgar. Y después las uñas. Importantísimas las uñas, porque a los bichos les encanta quedarse ahí. Es un buen lugar para ellos, bastante recóndito, entonces es importante frotarlas. Como podéis ver, queda ahí un triángulo en el que no habría jabón, ¿verdad? Y curiosamente ese es
el que nos solemos llevar a la cara. ¿Vale? Y veis que esa zona tampoco queda limpia. Por este motivo es importante finalizar el lavado de manos. Lo que va a hacer ahora Sebastián. Ahí. Que sería frotarnos esa zona de la mano e incluir las muñecas. En este sentido, pues como podéis imaginar, lo más recomendable es pues, no llevar relojes ni anillos para que no se puedan quedar los microorganismos, ¿no? En este caso el coronavirus, en ellos. ¿Perdonad? Lo siento que no os escucho. Sí, por favor, escribirlo. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Raquel, continúas, vete a PowerPoint y ya está. Perdonad, ¿se ve mi pantalla? Sí. Sí. Vale. Ay, disculpadme. Vale, bueno, respecto al lavado de manos, que no os lo he comentado, importante que sean entre 40 y 60 segundos, ¿vale? De estar haciéndonos este lavado de manos. Y se puede hacer o bien con agua y jabón o bien con los geles hidroalcohólicos, desinfectantes. Tened en cuenta con los geles hidroalcohólicos que si las manos están visiblemente sucias, ¿no? Pues el gel hidroalcohólico no va a ser completamente efectivo. Probad con eso, con las manos sucias, de lo que sea, de tierra, de grasa, a dar el gel hidroalcohólico que se hace ahí una masa que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, respecto a las batas, contaros que bueno, pues las batas que se nos proporcionan, ¿no? Al no estar en contacto con lo que son fluidos, ¿no? Tipo orina, heces, con las batas quirúrgicas, en principio, suficiente. En esto suele haber también bastante duda de si la bata va para adelante o va para atrás, porque un poco por instinto pues decimos, nos ponemos la bata como la de estar en casa, ¿no? Estas batas, ¿vale? Van abrochadas hacia atrás. El método de ponérselo, como podéis imaginar, súper sencillo. Metemos las manos, nos atamos la cuerda de arriba y nos atamos la cuerda de abajo. Y de hecho, para quitarlas no hace falta ni deshacer el nudo porque se rompen muy fácilmente dando un pequeño tirón, ¿vale? Por otro lado, vamos al mundo de las mascarillas, que esto se podría hacer un máster sobre las mascarillas con todas las que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, según este informe que os comento de ayer, esto es información vamos, en primicia, el Gobierno estipula que son obligatorias tanto en el transporte público como cuando no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal en espacios cerrados abiertos al público, al aire libre o en la vía pública. ¿Vale? Cuando en este informe también establece el Gobierno que al acceder a un centro sanitario se debe de llevar mascarilla quirúrgica o higiénica, salvo que por algún motivo no se pueda, ahora veremos un poquillo eso, o que se deba utilizar otro por indicación médica. Importante saber con las mascarillas que ponga lo que ponga el Gobierno, si nuestro médico, por nuestras patologías, por nuestros problemas, considera que tenemos que llevar otra, nos lo va a decir y esa es la indicación a la que nos tenemos que acercar, ¿vale? La de nuestros médicos. Las personas infectadas por coronavirus y sus contactos estrechos, establece el Gobierno que la mascarilla quirúrgica es prioritaria frente a otros tipos de mascarillas. Las mascarillas higiénicas, según este informe del Gobierno, pues son la opción recomendable para la población sana porque, bueno, ahora veremos un poquito las medidas que tiene que cumplir, pero bueno, tiene una capacidad de filtración, comodidad y se puede reutilizar. Establece también el Gobierno que de forma general no es recomendable su uso en ciertos casos. ¿A qué se debe esto? A que la mascarilla, si no nos va a proteger bien, no, pues puede ser incluso peor, porque si la tocamos por fuera, nos llevamos las manos, puede ser también un problema. Entonces,
El Gobierno estipula que menores de 3 años, personas con, evidentemente, dificultades respiratorias que se agraven por el uso de mascarillas, personas con discapacidad o situación de dependencia que no puedan ser autónomas para quitárselas, ¿no? Personas que presentan alteraciones de la conducta, que hagan inviable su utilización, incluso que puedan hacer que se pongan nerviosos, que se la intenten quitar porque, bueno, pues no aguanten estar con ella y la toquen. ¿Vale? O también pues, cuando se desarrollan actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas, por ejemplo, haciendo ejercicio. Esto es curioso que lo hayan añadido, supongo que habrá sido porque ha preguntado mucha gente, pero cuando estamos solos en nuestras casas no es necesario llevar la mascarilla. ¿Vale? Más generalidades, pues tener en cuenta que usarlas apropiadamente es la clave para que sean efectivas. Si no, pues si nos van a estar entrando por los lados el coronavirus, no nos vale de nada. Y en ningún caso, tampoco la mascarilla sustituye al resto de medidas de prevención que tenemos que tener, ¿no? Y veréis, en este mismo informe nos lleva un enlace a una guía que ha elaborado el Ministerio de Consumo, por si os interesa, os apetece verla, que habla sobre qué tener en cuenta para comprar una mascarilla, ¿no? Y aquí pues hacen un brevísimo esquema de personas sanas higiénicas, enfermas quirúrgicas y contactos estrechos, el EPI. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito uno. Tipos de mascarillas que tenemos a la venta, pues por un lado lo que hablamos, las mascarillas higiénicas, que en función de cómo se hayan elaborado, ¿no? Pues si han seguido las especificaciones UNE, en principio nos protegen a nosotros siempre y cuando mantengamos el resto de medidas y protegen a los demás, ¿no? Protegen de las gotículas que salen de nosotros. Cuando no hay especificación, ¿no? Alguna empresa que avale que esta mascarilla ha sido elaborada correctamente, pues bueno, ahora veremos también un poco el tema. Las mascarillas quirúrgicas, en principio, si las utilizamos con el resto de medidas, nos protegen a nosotros y protegen a los demás. Y las mascarillas EPIs, fundamentalmente, son para uso de los profesionales sanitarios y también, pues bueno, para el contacto con el virus y para las personas a las que el médico les recomiende. Estas mascarillas, la verdad es que en este sentido es bastante sencillo. Si no tienen válvula de exhalación, pues no va a salir lo que nosotros respiramos, ¿no? Así en directo. Pero si tienen válvula de exhalación, sí que saldría lo que nosotros exhalamos hacia afuera. Con lo cual, pues pueden no proteger a los demás. Por eso esos círculos rojos. A ver, así pasa. Las mascarillas higiénicas, ¿no? Según este informe que os comento de ayer del Gobierno, pues disminuyen el riesgo de contagio para proteger a quien las lleva y a las del entorno porque limitan la emisión y la entrada de estas gotas. Pueden ser no reutilizables para adultos y para niños o reutilizables también en ambos casos. Debido a que han surgido muchas iniciativas, ¿no? De empresas y de particulares de elaborar mascarillas en las casas, pues con diferentes tejidos y materiales, lo habéis visto, pues el Ministerio ha estipulado una serie de normas UNE, ¿no? Para especificar cómo se tienen que hacer las cosas para que sean efectivas, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser que una mascarilla que compremos no esté basada en estas normas, sino que estén basadas, ¿no? Pues en otros parámetros de otros ensayos. En cualquier caso, pues hay que mirar el etiquetado para ver si se ha sometido a pruebas, y esas pruebas tienen, ¿no? Resultados publicados y obtenidos para ver que son seguras. Y las que no tienen ninguna especificación, pues claro, nadie nos puede asegurar tampoco cuánto protegen. Las que tienen esta normativa UNE, las no reutilizables, tienen una eficacia de filtración superior al 95% y las reutilizables al 90%. ¿Qué dice el Gobierno en este informe de ayer? ¿Quién tiene que usar estas mascarillas? Pues la población general sana que no está en contacto con pacientes, la población vulnerable, ¿no? Que diga el Gobierno, y bueno, pues puede ser que pueda estar indicado también el uso de mascarillas quirúrgicas en la población vulnerable o lo que decimos, lo que nos digan los médicos. ¿Cuándo hay que utilizarlas? Pues cuando no se pueda, aquí sí que dicen 2 metros, cuando no se pueda estar a 2 metros y en el transporte público obligatorias también. Las mascarillas quirúrgicas, pues bueno, ya son un producto sanitario que limitan la emisión de gotas, ¿no? Y también, pues eso, las gotas que nos puedan llegar a nosotros. Sus estándares de calidad, estas mascarillas sí que sí están recogidos en una norma UNE europea y estas mascarillas tienen una eficacia de filtración bacteriana igual o superior al 95%.
Tenemos que saber de las mascarillas quirúrgicas, que se ha visto un poquito de todo, ¿no?, durante estos días. La parte azul va siempre hacia afuera, ¿vale? Lo blanco para nosotros, lo azul hacia afuera. ¿Qué pasa muchas veces? Que vemos que las costuras de la goma están en la parte azul y eso nos puede llevar a pensar que es porque la costura no hacia adentro, que no se vea como hacemos con la ropa. En las mascarillas no están hechas para que vayamos guapos ni para que nos combinen con nada. Las mascarillas están hechas para protegernos y para ser lo más cómodas dentro de lo que se puede posible. Por eso, si veis que las gomas están cosidas por la parte azul, aún así esa parte va hacia afuera, ¿vale? Porque lo ponen así para que no nos roce en la piel. ¿Quién tiene que usar estas mascarillas? Pues las personas con síntomas o diagnóstico reciente de coronavirus, quien ha estado en contacto estrecho con alguien, ¿no?, la gente que está en cuarentena, y los cuidadores de personas vulnerables. Pues eso, al estar a menos de 2 metros o conviviendo o atendiendo a los pacientes. ¿Vale? Tienen también, bueno, diferentes tipos de mascarillas. Y bueno, eso se puede ver todo en las especificaciones de los fabricantes. Y luego tenemos por el último tipo de mascarilla, las mascarillas EPI, que bueno, son equipos de protección individual enfocados principalmente a personal sanitario y a las personas que el médico estipule que debe llevarlas. Tienen diferentes grados de protección, ¿no? Todos lo habréis visto, los FFP1, P2, P3, esto con las válvulas de exhalación, sin válvulas de exhalación, pues hay un montón de modelos. ¿Vale? También, pues esto tiene que tener su marcado, en este caso, UNE y europeo. Y bueno, ¿qué recomienda también el gobierno en este sentido? Lo podéis ver en esta foto, en este gráfico, ¿no? Pues que en función si la persona con la que estamos lleva mascarilla durante todo el rato o no la lleva, pues si estamos a más de 2 metros, en principio no haría falta la mascarilla. Entre 1 o 2 metros, mascarillas quirúrgicas. A 1 metro, si la persona lleva pues, quirúrgica o la mascarilla EPI, y en cualquier procedimiento en el que se generen aerosoles, claro, véase, pues por ejemplo, estamos en el hospital y la persona tiene un aerosol puesto, no sé si lo habéis visto, como una mascarilla que se le echa el medicamento y sale como un humillo blanco así y está como unos 15 minutos con ello, pues en ese tipo de procedimientos médicos hace falta utilizar una mascarilla EPI, ¿vale? ¿Cómo nos colocamos la mascarilla? Pues esto también seguro que lo habéis visto 1000 veces. Primer paso, lavarnos las manos 40-60 segundos antes de manipular, tocar solo la goma de la mascarilla, ponérnosla sobre nariz y boca asegurando que no queden espacios. ¿Vale? Pasamos las bandas elásticas por detrás de la oreja, colocamos la pinza nasal. En este sentido, para las personas que lleváis gafas, que ya seguro que ha pasado, que se empañan las gafas mucho con las mascarillas si no las ponemos correctamente, ¿no? En ese sentido, ¿qué se puede hacer? Pues ponernos la mascarilla antes de la gafa, apretar bien, ¿no? Dejar bien colocada la pinzada de la nariz. También hay gente que se lo pega con esparadrapo hipoalergénico la zona de la nariz para que no se mueva y no se empañen las gafas. Y luego pues hay un montón de trucos que tiene la gente por ahí, desde aplicar jabón y las gafas, pues bueno. Esto ya es un poco por tema de comodidad, ¿no? Del empañamiento. Por otro lado, mientras la llevemos puesta, importantísima, no tocarnos la parte exterior de la mascarilla y si acaso lo hacemos sin querer, lavarnos rápidamente las manos. Para quitarnos la mascarilla, pues lo primero, lavarnos bien las manos y después retirarla tocando solo las bandas elásticas. Y para desecharlas, pues introducirlas en una bolsa de plástico, cerrarla y tirarlas a la basura. ¿Vale? Tened en cuenta que bueno, las mascarillas quirúrgicas son no reutilizables, ¿vale? Normalmente. Entonces, pues bueno. La limpieza de las mascarillas, otro tema importante, pues las mascarillas que no sean reutilizables no se deben lavar ni higienizar de ninguna manera. No es reutilizable, es que hay que tirarla después y ya está. Respecto a las mascarillas que sí que son reutilizables, ¿no? Y que han surgido también algunos mitos al respecto, como el tema de meterlas en el microondas, ¿no? Pues no hay datos concluyentes de que el microondas las vaya a higienizar. Incluso se considera que puede ser peligroso. Imaginaros una mascarilla que lleve el clip metálico para la nariz metido en el microondas, pues puede ser un problema. Entonces, ¿vale? No se recomienda hacerlo, por lo menos a día de hoy.
El Gobierno ha estipulado que para la limpieza y desinfección de aquellas mascarillas higiénicas que sean reutilizables se puede utilizar cualquiera de estos 3 medios, ¿vale? O bien con detergente normal y agua a temperatura de 60-90 grados en un ciclo de lavadora, o bien sumergirla en agua con lejía, una dilución de 1 a 50, agua tibia, 30 minutos, a aclarar bien con agua, jabón, aclararla y dejar secar. Y por último, también ha establecido el Gobierno que se pueden utilizar para el fin de la limpieza de estas mascarillas productos virucidas autorizados por ellos, ¿no? Que, bueno, pues si os interesa también está el enlace en la página del Ministerio. En cualquier caso, si se usan estos productos, una vez desinfectadas, hay que lavarlas con abundante agua y jabón para eliminar cualquier resto y siempre dejarlas secar antes de usar. Vamos con el tema de los guantes. Os voy a poner este vídeo que probablemente tampoco se oirá, así que ya directamente le he dejado el sonido quitado, ¿vale? En el que vamos a hablar de cómo ponernos, y bueno, ponernos es bastante fácil, sobre todo cómo quitarnos los guantes, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos a ver, ponernos los guantes siempre con las manos limpias. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta. Y para quitárnoslo, como estáis viendo, pellizcar la parte de dentro y traccionar. La idea es eso, no tocar el interior del guante ni tocarnos la piel de la otra mano con la mano contraria llevándola en el guante. Hacemos una pelotilla con el guante sucio y después introducimos, como estáis viendo, los dedos, ¿vale? Piel con piel. Un poco lo que hablábamos con lo de las batas, ¿no? La lógica de no tocar una cosa con la otra. Y simplemente quitan así, se tiran. Y de nuevo, como ya sabéis, la correcta higiene de manos, ¿vale? Esto también al principio es un poco lioso, sobre todo recordad pues el tema de cuando llevamos relojes y estas cosas que se nos engancha, que se ensucian, pero ya veréis, practicando varias veces, al final acaba siendo una forma sencilla y ya nunca más os quitaréis los guantes de otra manera. Bueno, respecto a las medidas de seguridad y de prevención, pues también tienen sus riesgos, evidentemente. Los más importantes que os quiero resaltar son la falsa sensación de seguridad, ¿no? De cómo me he puesto la mascarilla, pues ya no pasa nada. Y no importa que me frote un ojo o eso, que la toque por fuera para colocármela después de haber estado con gente, pues falsa sensación de seguridad. Y por otro lado, pues también todas estas medidas tienen el riesgo de la autocontaminación, ¿no? Por el mal uso. Entonces, pues bueno, para que lo podáis tener en cuenta. Respecto a la limpieza de las superficies, aquí el Gobierno, ya esto es de hace varios días, bueno, del mes de marzo, de hecho, pero no han cambiado nada a este respecto, el tema de la limpieza habitual, ¿no? De la vivienda, de los espacios, pues el ventilar frecuentemente, no sacudir la ropa, emplear siempre agua caliente para lavarla cuando sea posible, ¿no? En caso de que tengamos un caso confirmado o sospechoso, hay recomendaciones especiales para la limpieza en el aislamiento domiciliario, ¿vale? Está todo en la página del Ministerio. Zonas y superficies, pues hay que tener en cuenta, ¿no? De cara a estos tiempos, el limpiar zonas pues que a veces nos pueden pasar un poquito desapercibidas, ¿no? En el día de hoy, pues como el teléfono, el telefonillo, o pues eso, los interruptores de casa, pues también deberíamos limpiarlos. De cara a limpiar, pues las superficies que se utilizan frecuentemente, ¿no? Pues es con agua, jabón, un limpiador común. O si utilizamos lejía, pues nos pone incluso las proporciones y el tiempo que hay que dejarlo, 5 minutos y aclarar. Cuando estemos fuera de casa, pues también establece el Gobierno unas recomendaciones como, pues bueno, lo que ya sabéis, de evitar tocarnos los ojos, las superficies y todas estas cosas. Y al llegar a casa, pues también recomendaron el quitarnos los zapatos, lavarnos las manos al llegar, dejar los objetos que no necesitemos cerca de la puerta, ¿no? No andar con ellos por todas partes, limpiar todo lo que hayamos usado fuera, desde las gafas hasta el móvil, con pañuelos, con alcohol o con agua y jabón. Y, bueno, no sacudir la ropa, que es un poco la misma recomendación. Y por último, pues os quiero contar un poquito los conceptos de aislamiento y cuarentena.
Por un lado, tenemos el concepto de aislamiento, que es una medida que se toma cuando una persona tiene síntomas de coronavirus, ¿no? Pues quienes presenten fiebre o tos deben quedarse en casa, aislarse en la habitación y contactar vía telefónica, llamando al centro de salud o al teléfono autorizado, habilitado en la comunidad autónoma, ¿no?, de coronavirus. Tened en cuenta que durante esta crisis, probablemente lo hayáis visto, se ha reforzado muchísimo la vía telefónica en el sistema sanitario, ¿no?, tanto en ambulatorios como en hospitales, y de hecho pues ya al médico hay en algunos ambulatorios en los que ni siquiera tienen cita presencial. Los médicos tienen cita telefónica, nos llaman y en función de lo que les digamos, así nos dicen de ir o no ir. Entonces, bueno, pues vía telefónica. Si acaso se tiene sensación eso de falta de aire, dolor torácico, empeoramiento, el servicio 112 ha estado funcionando durante todo este tiempo y lo sigue estando, ¿no?, para situaciones de urgencia. Lo que hablamos, aislamiento, personas con síntomas. Cuarentena, persona que ha estado expuesta a alguien con coronavirus, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que considera el gobierno contacto estrecho? Pues que se haya estado con una persona con síntomas compatibles o diagnosticado desde 48 horas antes del inicio de los síntomas o del diagnóstico si ha sido asintomático. Contacto estrecho tiene que cumplir unos criterios: haber estado cuidando o en el mismo lugar que el enfermo a menos de 2 metros, más de 15 minutos, sin las medidas de protección adecuadas, ¿no? Es lo que se considera contacto estrecho. Se debe realizar esta cuarentena domiciliaria durante 14 días desde el último contacto que hayamos tenido con esta persona, ¿no?, con quien sea el paciente. Y bueno, muchas gracias a todos por haberme atendido. Vamos a